para la narrativa transmedia significan ya no consumidores per se, sino prosumidores. Gente que se convierte al mismo tiempo en un productor de ese medio. El aula tiene que concebir la inteligencia artificial a través de un concurso, de un acuerdo ético entre el docente y el estudiantado. De las fake news nos interesa trabajar este tema porque ese es el gran desafío de este tiempo. La sobreabundancia de información, la cantidad de información falsa que circula en las redes. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Y ustedes como yo saben que hoy, jueves, no es un día cualquiera. Hoy tenemos la sección Interacción Académica que produce la doctora Ivette Guzmán. Y hoy tiene una querida amiga también de esta casa, Ana Bélgica Guichardo, profesora y muchas cosas más que Ivette va a explicar. Bienvenidas, damas. Gracias, Gustavo, por permitir este espacio donde ventilamos la academia. Y hoy precisamente vamos a hablar con Ana Bélgica, que dirige la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Tiene un doctorado también en Comunicación Transmedia y la narrativa transmedia es su línea de investigación actualmente. Y hoy vamos a hablar de ella de todo un poco. Vamos a hablar de los retos de estudiar comunicación en el siglo XXI y vamos a hablar de cómo se comportan las redes sociales y cómo nuestros estudiantes están expuestos a esta multiformidad. Me gustaría que Ana Bélgica empiece explicando brevemente qué es eso de la comunicación transmedia. Sí, la narrativa transmedia es una modalidad nueva de comunicación. Bueno, no es tan nueva, porque Jenkins la aplicó en los 70 y ya era una idea concebida, aunque él fue el primero que la desarrolló. ¿Y a partir de qué? De la Guerra de las Galaxias. Esta modalidad de comunicación implica que haya una historia que particularmente comienza en un medio, sea en un libro, sea en una película, sea en un documental, sea en cualquiera de las manifestaciones de comunicación. Y que esa idea, que esa historia se expanda a través de diversas plataformas y diversos medios con sus propias características, llevadas de la mano ¿de quién? De los consumidores, que para la narrativa transmedia significan ya no consumidores per se, sino prosumidores. Gente que se convierte al mismo tiempo en un productor de ese medio alternativo. Puede ser tan diversa esa narrativa transmedia que puede aplicarse a cuestiones que sean historias reales o historias ficticias. Si pensamos, por ejemplo, en Harry Potter, ahí hay un conteo de narrativa transmedia. Si pensamos, por ejemplo, en los Pokémon, que se convirtieron en todo un hito, y bueno, todavía estamos hablando de muchísimas categorías como esta, de historias que se convierten luego a través de quizás un fanfiction en un libro, que quizás se convierten después en diferentes historias que ya no dependen de la historia original. Y esto hace que se hable de metaversos en la narrativa transmedia. Ana, Ana tiene una línea de investigación sumamente interesante con el fondo concursable del que promueve el Estado Dominicano a través del Ministerio de Educación Superior. Y a mí me gustaría, Ana, que tú hables un poquito de esa investigación, de qué has ido encontrando y cómo accedemos a lo que ya tú tienes. Bien, nosotros, bueno, yo estoy muy agradecida de haber ganado ese concurso, porque me di cuenta que no habían tantas personas agraciadas como yo creía, así es que agradezco muchísimo haber participado en estos fondos concursables del Ministerio de Educación Superior, que son los fondos CIT. Esta investigación promueve la aplicación de la narrativa transmedia
en un grupo de estudiantes, con la participación de un grupo de estudiantes, durante 2 años en el que ellos se van a formar, y también vamos a ir viendo las evoluciones y las aplicaciones de esa narrativa transmedia con contenidos que son de académicos y con algunos contenidos que son ficticios. Vamos a trabajar, ya empezamos, hay una pasante dentro del equipo que hemos incorporado, una estudiante que va a trabajar con nosotros o está trabajando ya con nosotros en la investigación. Hemos hecho un levantamiento de qué es lo que tenemos actualmente en ese grupo de estudio, y todo esto está en un proceso ahora de validación de expertos, en el que vamos a tener también como las categorías para medir este aprendizaje y cómo estos jóvenes van a salir con, además de ser su carrera, ¿verdad? Comunicadores de audiovisuales y cinematográficos, van a salir con esta nueva categoría de aprendizaje que estará transversal en sus materias, pero que se aplicará a un grupo específico, y ese grupo específico tendrá ese know-how, que es lo que nosotros queremos, que haya un aprendizaje de la narrativa, que ellos puedan utilizarla en todos sus proyectos, porque da para mucho. Y sobre todo en el tema educativo, da para ayudar a que la gente entienda la historia, por ejemplo, que la entienda mucho mejor. En este mundo donde la gente no lee, tenemos que buscar la manera de que estos productos lleguen a todo el mundo a través de diversas plataformas, de diversos medios, y que ese aprendizaje se complete con estos aprendizajes de los estudiantes que van a promover esta nueva forma de hacer comunicación. Bueno, no lee tanto como leíamos nosotros o leemos la forma tradicional, porque de alguna manera también esa es una forma de lectura, ¿no? Sí, sí. Yo creo que en eso, esa es una de las preguntas que hicimos, y estuve mirando, todavía no hemos analizado el bruto de la encuesta total, pero ese es una de los hallazgos que yo encontré en la anterior que hice hace más de 5 años, y es que los muchachos estaban leyendo, estaban consumiendo materiales de lectura dentro del celular. Yo intuyo que ahora mucho más a través de redes sociales, pero creo que también hay modalidades que se han agregado, como los podcasts, que son verdaderas ágoras particulares de cada joven según su interés. Y yo creo que ahí hay un tesoro grandísimo, y te das cuenta en los muchachos que están alrededor nuestro, sobre todo los que estudian comunicación, que están buscando faros como este para compartir. Y hacen debates, sí, y todo ahí, o sea, no, sí, no es que no haya nada en esas cabecitas, hay mucho. Ese es el hallazgo interesante, que hay unos niveles de profundidad en esos trabajos que se están haciendo, en esos podcasts, que uno se maravilla, porque, y uno dice, caramba, hay una esperanza que se ve claramente evidenciada en esos debates que se dan, y que son sobre temas culturales, sobre temas políticos, temas que les interesan a los muchachos. Bien. En la enseñanza, en el caso, profesora Ivette, usted que está en el día a día con la enseñanza en diversas academias, no debería, y ya usted en una entrevista aquí en una ocasión planteó un poco que se abordaran cosas como la inteligencia artificial de manera institucional por las academias, ¿no debería tomarse todo eso en cuenta para de alguna manera cambiar o por lo menos incluir todas esas cosas en la enseñanza? Porque quizás estamos enseñando de una cierta manera y el joven quiere aprender de otra cierta manera. Le dejo la bola en las canchas de ustedes. Bueno, yo creo que Ana, que tiene esa faceta, esa área de comunicación que es tan, digamos, polimedial, ¿no? Pues es más coherente y más fácil hacerlo desde la comunicación, pero nosotros desde las letras tenemos todavía aún el desafío más pujante,
¿no? Porque tenemos que ver la lectura, nosotros no solamente desde el libro físico, sino a través de todas las herramientas que hay, y no solamente ya la lectura como consumo, sino el producto de la lectura. ¿Qué yo hago con eso que leo, que ya es instantáneo? Anteriormente, el producto de la lectura había que esperar un tiempo, que se escribiera un ensayo, que se escribiera no, el subtexto que salía, lo que salía de la lectura requería un tiempo. Ya no, la lectura es interactiva, ya la respuesta es inmediata, y entonces tenemos que adaptarnos también a esos formatos para evitar que para enseñar a nuestros muchachos y que ellos vean que la inteligencia artificial no es tan fácil ni es tan deseable como tenerlos a ellos ahí participando, tenerlos a ellos ahí comentando, y que la inteligencia artificial, si bien puede ser una herramienta, que yo creo que no debe ser una herramienta, pero lamentablemente ya es una herramienta. Es una realidad. Es una realidad, pues, porque por lo menos vean y estén conscientes de que cuando con el permiso de ustedes dos, vamos a una primera pausa y volvemos. Interacción académica, hoy con la doctora Ibe Guzmán y la profesora también doctora Ana Bélgica Guichardo. Bien, nos metimos en un tema espinoso. Tras bastidores, que yo le dejo a que ustedes lo aborden ya con más detalles. Bueno, en realidad a mí me parece, y estoy de acuerdo con lo que dice la doctora Ivette, a mí me parece que tenemos que ser más honestos, la academia tiene que ser más honesta, la sociedad tiene que ser más honesta, y en el aula debemos utilizar inteligencia artificial, porque ya nuestros muchachos la están usando, y los mismos muchachos son los que me han enseñado a mí cómo usarla. Entonces, yo creo que ese diálogo tiene que darse como más a nivel estructural. Sí. El Estado tiene que garantizar que los profesores se pongan a la vanguardia, porque si no nos quedamos atrás y no dejamos de ser referentes para nuestro alumnado. Entonces, el aula tiene que concebir la inteligencia artificial a través de un concurso, de un acuerdo ético entre el docente y el estudiantado, porque no es posible que estemos de espaldas a la realidad. Y ya nuestros muchachos utilizan y saben usarla porque viene prácticamente incorporada en todas sus herramientas que usan en el teléfono. Es maravilloso poder usarla. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos que abordarla como docentes? Tenemos que llegar a crear conciencia crítica a través de eso que estamos haciendo en la inteligencia artificial, porque además nos economiza mucho tiempo. Hay gente que piensa que debemos seguir en los patrones antiguos de que hay que proceso de dar la cátedra magistral y luego hacer un examen, y yo creo que no se trata de eso. Tenemos que darle la vuelta, tenemos que dar mucho diálogo, mucho más diálogo en el aula, y que nuestros muchachos hagan cosas dentro del aula, que conversen, que lo digan, lo verbalicen, para que ellos puedan decidir ¿qué significado le dan a esto que han leído o a esto ya que buscaron en la IA? Yo creo que sí tiene sentido usarla. Economizamos muchísimo tiempo, porque uno antes mandaba al joven a investigar a tal sitio y la IA te trae la investigación en 2 segundos, y entonces tú tienes que abordar esto desde otra perspectiva, que te ayude a crear conciencia crítica, porque a partir de eso tenemos un pensamiento, y ese pensamiento puede ayudar a cambiar el mundo, a cambiar su entorno. Me parece un desafío interesante el hecho de que usando la inteligencia artificial, el estudiante, el profesor, el profesional en muchísimas áreas, se economiza horas o quizás días de una investigación hecha en el viejo estilo físico, de ir a una biblioteca, a un archivo. Vi un caso que siempre pongo de ejemplo, que fue del documental de la televisión alemana, pero se refería a cómo los japoneses, en el caso de la salud, son los que llevan la punta en esto,
Y le decía un doctor japonés a ese periodista alemán que hubo alguien que fue con un tema que en principio se diagnosticó como un carcinoma, un cáncer. Entonces, para determinar qué tipo exacto de cáncer tenía y hacer un diagnóstico lo más exacto posible para actuar rápido, que es lo que en ese tipo de enfermedades se busca, me dice, mire, si yo hubiese procedido con el método tradicional, buscando antecedentes, análisis, yo hubiese usado una montaña de documentos equivalente al tamaño del monte Fuji, la famosa montaña. Pero con esto yo lo obtuve en menos de 15 minutos. Toda la información sintetizada y determinar lo que después en laboratorio se reconfirmó cuál era el tipo de cáncer. Y no se pierde tiempo y se actúa rápido. Exacto, esa es una modalidad, un ejemplo interesante. En el aula eso nos puede generar mucho mayor capacidad de pensamiento en los jóvenes, que además es el último grado en el que la educación tiene efecto. O sea, nosotros somos efectivos en educación cuando creamos conciencia crítica en el joven. Y eso hace también que tengamos más oportunidad de cambiar el entorno, porque el ser humano tiene que buscar cambiar su entorno para bien, para beneficio también de la comunidad y del bien común para todos. El otro día teníamos el análisis de una novela icónica, no canónica, que era La Vorágine. Y en esa lectura yo me llevé una malísima experiencia, porque los muchachos usaron la inteligencia artificial para, yo dije, bueno, vamos a ver los personajes femeninos, ¿no? Y sobre todo cuando describes en las nativas, como las tribus nativas cosificaban y tenían al personaje femenino como una posesión casi ni material, una posesión ahí pues de tercera o cuarta categoría. Y las chicas eran la mayoría, eran mujeres todas. Lo buscaron y me dijeron muchas cosas. Yo dije, vamos a hacer algo, vamos a leerlo, agarren el PDF y vamos a leerlo y vamos a disfrutar la lectura desde la riqueza de los diálogos, y entonces ahí se confesaron. Dijeron, ay, pero mira, eso sí es crudo. ¿Notaron la diferencia? Entonces, ahí es como mi dilema, ¿no? Entre el uso o el no uso de la inteligencia artificial, porque en la parte de investigación, ciertamente, es verdad que te ahorra mucho tiempo, y yo la uso para generar una diapositiva, ahorra mucho tiempo. Ahora, para transmitir la emoción de leer, de disfrutar a una pieza de arte, ahí todavía la inteligencia artificial y yo tenemos un conflicto. No, yo creo que en todo. Un amigo arquitecto me decía que recibe jóvenes pasantes que él ha hecho el experimento. Y me dice, cuando se pone a ver, a algunos que hacen quizá un diseño que él le dice, vamos a diseñar tal cosa. El que lo hace por cuenta propia, sé que tú notas que tiene la parte humana, tiene vida, lo otro es muy frío. Exacto. Sí. Entonces, ahí está el desafío. Hay usos que no son el más adecuado, o por lo menos hasta el momento, ¿no? Exacto. No, sí, nada va a sustituir que tú te empates con la lectura, que sientas la emoción. Exacto. Y es lo que estoy mirando, ya que te facilita tanto, entonces como que tenemos que crear desde la academia, y Ana, ojalá tú puedas también unirte a eso, tenemos que crear modelos de como uso. un protocolo. Sí, y yo protocolos creo que de uso. Tenemos que crear estrategias para las diferentes asignaturas que permitan que dentro del aula se dé el diálogo, porque lo que tú decías es exactamente a lo que yo me refería. Nosotros tenemos que abordar los temas con ética y buscar que los chicos hagan con la ayuda de inteligencia artificial este trabajo, y dentro del aula discutir realmente si esto es lo conveniente o no es lo conveniente, y contrastar
como tú hiciste, un ejemplo buenísimo, contrastar en la parte real, cómo se podría hacer dentro del aula, porque tenemos que abordar todo y eso haría muy claramente que el joven se dé cuenta de hasta dónde la inteligencia artificial le puede ayudar y hasta dónde le puede perjudicar. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, valorar con ellos y ellas todas estas posibilidades, porque las posibilidades que tenemos con la IA son muy grandes y son maravillosas, sí. Pero tenemos que formar el diálogo en el aula para que, mira, y te voy a ser concreta, hemos discutido este tema con el equipo de docentes de comunicación de la Pucamaima y nuestros profesores lo que están haciendo es, primero, están ayudando a los estudiantes a que construyan con sus manos las palabras, que ya estábamos olvidando escribir con lápiz. Y eso, estamos volviendo a eso. Claro. ¿Por qué? Porque sí, estamos usando la IA, pero dentro del aula, ¿cómo vamos a dialogar esa IA desde tu cognición? Que el propio ejercicio de hacer una letra en físico, en papel, te permite hacer nuevas conexiones neuronales y te permite también pensar las cosas desde otro punto de vista. Entonces, los enunciados para los trabajos tienen que ser analíticos. Exacto. Y tienen que ser analíticos desde el punto de vista de un ejemplo particular, para que no pueda ser reproducido por la IA, sino que tú tengas que hacer ese ejercicio. O sea, tenemos que llamarnos a localizar todas estas estrategias. Yo creo que eso es un concurso de todos los docentes, tanto de nivel superior como del nivel primario y secundario, porque ahí también se está usando. Vamos a otra pausa y volvemos. Continuamos con interacción académica, doctora. Los proyectos de la Escuela de Comunicación de la Pucamaima. Bueno, nosotros estamos repletos de proyectos este año. Tenemos un proyecto de la Cátedra UNESCO para trabajar el tema de esto, de la abundancia de la información y las fake news, cómo nosotros podremos armar un checklist, una verificación de fuentes. Ese es nuestro interés como escuela, tratar de formalizar una plataforma de verificación de fuentes informativas que puede ayudar a los periódicos, a la ciudadanía a saber cuándo nos están mintiendo, ¿verdad? Que lo han hecho mucho con todos los acontecimientos últimos que hemos tenido. Tenemos también nuestras acostumbradas actividades que son jornada corporativa, jornada de comunicación corporativa que viene 30 y 31 de octubre, que va a tratar sobre la inteligencia artificial y el uso que le estamos dando a nivel institucional y cuáles son las posibilidades también de trabajo que se va a realizar con esta IA, con esta inteligencia artificial desde las oficinas de comunicación. Eso va a ser 30 y 31 de octubre en la Pucamaima. Tenemos también, bueno, unas alianzas muy interesantes con algunas embajadas. Tenemos una invitación para llevar a nuestros muchachos a China, por ejemplo. Este año también volvemos con el premio de la semana más corta Ejeda Dominicana, que nos lleva a dos integrantes del equipo de los ganadores de semana más corta a Iberseries Platino Industria, que se va a celebrar en España, como siempre, en Madrid, en septiembre próximo. O sea, tenemos una cantidad. Los ganadores van para allá. Los ganadores van para allá. Okay, nosotros bien. tenemos esa alianza con Ejeda y ya tenemos 4 años llevando chicos a España haciendo este intercambio cultural que le va a beneficiar al cine dominicano al final. Porque esos muchachos que están yendo, por primera vez van 2 jóvenes varones, siempre habían ido chicas. Estos jóvenes que están recibiendo esa formación y esa experiencia van a venir a cambiar esto de a poco
para que veamos que hay un cine de calidad y un cine de autor que puede ser y que puede representar a República Dominicana. Estamos trabajando con las diversas escuelas de cine también y hemos formado una asociación, así es que vamos trabajando también de común acuerdo con nuestros colegas de otras universidades. En sentido general vamos a trabajar también un proyecto con la Embajada francesa, con un equipo que va a trabajar sobre también este tema de las fake news. Nos interesa trabajar este tema porque ese es el gran desafío de este tiempo, la sobreabundancia de información, la cantidad de información falsa que circula en las redes, dado que nuestros jóvenes, ese es el primer rubro para él informarse. Los jóvenes se informan por las redes, por WhatsApp y por Instagram primordialmente. O sea, y luego está YouTube y todo esto, TikTok pero y todo eso. Y TikTok, TikTok en menos medida, yo creo que habrá crecido un poco estos últimos 2 años, pero esa es la modalidad en que ellos se están informando, y yo creo que es una información sesgada a partir de todo lo que hablamos, ¿no? De sobreabundancia de información, de las fake news. Entonces nosotros queremos trabajar estos proyectos que ayuden a los jóvenes, a la ciudadanía en general, a verificar las fuentes informativas, que es de ahí de donde parte cualquier tipo de decisión que ellos quieran tomar posteriormente. Y es importante no solo para informarse como tal, sino porque hay muchísimos engaños que se valen de esas herramientas. Uno muy común en los últimos días es que toman a alguien más o menos notable, sea un artista, un funcionario, un político, y dicen, miren lo que fulano reveló. Y de ahí te va a un enlace de una persona que está promoviendo uno de estos esquemas Ponzi de estafa. Exacto. Y hay gente que ha caído asombrosamente. Sí, sí. Y esas cosas, la gente tiene que estar prevenida, ¿no? Sí, pues por ahí vamos nosotros como Escuela de Comunicación en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra aquí en Santo Domingo, y estamos tratando de llevar esto fuera del aula, no solo para nuestro estudiantado, sino para periodistas, para jóvenes interesados de diversas universidades, porque creemos que hay que hacer un tipo de integración que nos ayude a seguir avanzando como país. Fíjate que nosotros no tenemos periodismo, pero las 2 carreras que tenemos, comunicación corporativa y comunicación audiovisual y cine, tienen un componente de periodismo importante, transversal, con muchas materias de periodismo, porque si usted no es un buen periodista, si no aprende buen periodismo, tampoco va a ser buen documentalista. Entonces ahí hay un gancho, un lazo, y los que se dedican a comunicación corporativa tienen que hacerlo de manera ética y tienen que respetar el periodismo también como saber hacerlo, porque muchos de ellos finalmente se quieren dedicar a periodismo y eso es lo que hacen. Muchas gracias, profesora Ana Bélgica Guillado, profesora Ibe Guzmán, como siempre. A ustedes también, amigas y amigos, gracias, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.